Entonces, nuevamente, buenas noches con todos. Vamos a empezar la segunda sesión de la charla o del taller que empezamos el día de ayer sobre manejo eficiente de grandes volúmenes de datos usando el paquete data.tabledr. ¿Sí? Recuerden las diapositivas, estábamos en la diapositiva 40, ¿sí? Estábamos en la diapositiva 40. Entonces acá arriba vamos a poner 40, ¿sí? Nos habíamos quedado ahí el día de ayer. ¿Estamos? Ok, a su vez voy a abrir también RStudio. Vamos a ir al proyecto que hicimos el día de ayer, que era el proyecto SEE Data Table 2020-04, ¿sí? Y aquí vamos a tener el script que teníamos el día de ayer, ¿sí? Aquí tenemos el script con el que estábamos trabajando el día de ayer. Si ustedes no tienen el script guardado, no importa, pueden ir al GitHub de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, ahí está el archivo. Si no tienen el script, aquí está en el GitHub, está el archivo. Ok, entonces hasta aquí estamos. No sé desde dónde no me escucharon, ¿sí? Pero aquí estábamos con lo que queríamos hacer, ¿sí? Decíamos que queremos las columnas num, abcf y logic, y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Num, abcf y logic, y decíamos que queríamos que los valores de num estén entre 30 y 60, y efectivamente eso es lo que hicimos. Valores de num entre 30 y 60. ¿Estamos? Ok, entonces eso a manera de recordar y de lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? Entonces, efectivamente hemos hecho esto de aquí, ¿no? En la parte I hicimos las condiciones para las filas y en la parte J hicimos la selección de columnas con un punto que dijimos que era una abreviatura para list. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos dt1, 3? ¿Sí? Esto de aquí es una selección de columnas a través de la posición de la columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Resulta en la tercera columna. ¿Sí ven? Tal como lo vimos el día de ayer. Bien. ¿Qué pasaría si hacemos dt1, 3 with false? ¿Sí? Esto de aquí nuevamente es una selección a través de columnas y entonces, perdón, entonces no habría problema, ¿no? El dt1, 3 with false me presenta la tercera columna. Y otra pregunta más, ¿qué pasaría si hacemos dt1 y entre corchetes el 3? ¿Esto qué es? Esto ya es, como yo estoy hablando aquí de la parte I del data table, ¿verdad? ¿Qué me va a traer él? Me va a traer la tercera fila de mi data table, ¿no? La tercera fila de mi data table dt1 me la trae cuando hago dt1 entre corchete 3. ¿Estamos? Entonces aquí haciendo un pequeño repaso rápido de lo que vimos el día de ayer. ¿Ok? ¿Qué pasaría si hacemos dt1, punto y entre paréntesis num? Pero num entre comillas. ¿Sí? Num entre comillas. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar? Si hacemos esto, fíjense que lo normal sería que nosotros lo hagamos de esta manera. ¿Sí? Si lo hacemos de esta manera de aquí, si ejecutamos, nos da la columna num, no hay problema. Pero ¿qué pasa si por error nosotros cogemos y lo ponemos entre comillas? Pues lo que nos va a dar es, nos va a dar el mismo texto num. ¿Por qué sucede eso? Resulta que la parte J, si la parte J no solamente es para seleccionar columnas, sino también es para hacer operaciones, que es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy.
Sí, el día de hoy vamos a aprender justamente a utilizar la parte J para hacer operaciones. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a entrar a materia, o a materia nueva, por así decirlo. Vamos a aprender a hacer cálculos en J. Primero vamos a aprender a hacer cálculos simples en J. ¿Sí? Tal cual como el select de SQL. ¿Sí? Recordemos que ayer hablábamos de que quien hizo el paquete data.table lo hizo pensando mucho en el select de SQL. ¿Sí? Entonces, tal como en el select de SQL uno puede hacer cálculos, acá también en la parte J de data table uno puede hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, esta es la parte J de mi data table. ¿Sí? Y yo aquí no solamente puedo hacer selección de columnas, sino que también puedo hacer cálculos. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Voy a copiar esto a RStudio. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo aquí? Déjenme poner esto. Ahí. Lo que estoy diciendo es, ok, del data table 1, ¿sí? Quiero que me hagas dos cálculos. La suma de números y el largo de la columna número. ¿Ok? Fíjense ustedes que yo sigo manteniendo el punto y el símbolo del paréntesis. ¿Sí ven? Se sigue manteniendo eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si ejecutamos esto? Primero voy a poner DT1 y luego la ejecución para ver que efectivamente esté calculando bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que era la suma del número. Bueno, 10 más 20 más 30, 60, más 40, 100, más 50, 160, más 60, 220 y más 70, 280. A ver, 210 más 70, 280. Estamos. ¿Ok? Y el largo del número, como son 7 valores, me va a salir 7. ¿Ok? Entonces, nuevamente, estamos haciendo cálculos simples en la columna J. Pero ahora ustedes van a decir, oye, pero qué turro que se ve SB1 y SB2. Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es darle un valor, darle un nombre a esa columna que se está creando. ¿Sí? Entonces, ya le vamos a dar un nombre a este cálculo que se va a llamar total y un nombre a este cálculo de acá que se va a llamar cantidad. ¿Qué estamos sacando? Estamos sacando el total de los números, por así decirlo, y la cantidad de datos que tenemos. Total 280, ¿correcto? Y cantidad de datos 7. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, voy a copiar esto aquí a RStudio para confirmar que efectivamente sale así. Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia entre lo anterior y lo de ahora? La diferencia es esta, ¿no? Que le hemos puesto un nombre a la columna. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. Ahora, en Data Table ustedes pueden, o el resultado de hacer cálculos en el Data Table es igual a las filas que tengan el valor o la cantidad más alta de observaciones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? En el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, si yo digo num es la columna num del data table, esta columna, ¿cuántos valores tiene? Tiene 7 valores, ¿verdad? Son los 7 valores de la columna num. ¿Estamos? Sum de num es un solo valor porque estoy sumando toda la columna, es decir, esto de aquí es un valor. Y largo o length de num también es el total de datos, es un solo valor, un valor, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tengo aquí un valor, pero acá tengo 7 valores. Entonces, ¿qué es lo que hace Data Table? Esto de aquí lo va a repetir 7 veces y este de aquí también lo va a repetir 7 veces. ¿Correcto? Para hacer match con este valor de aquí, con este largo, que es 7. ¿Ok? Entonces el resultado de esto
el resultado de esto va a ser un data table que va a tener 7 observaciones. ¿Por qué tiene 7? Porque la columna num tiene 7 observaciones y el total y la cantidad repetida 7 veces. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Por ejemplo, si yo hago esto de acá, ¿sí? Si yo hago esto de acá en cambio, aquí nuevamente tengo que la columna num tiene 7 valores, la sum del num va a tener un solo valor y esto de aquí es un vector. ¿Qué tiene este vector? Tiene el 1 y el 2 nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos valores tengo aquí? Tengo 2 valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Data table va a coger y me va a dar un resultado de 7 valores, los 7 valores que tiene la columna num, ¿sí? Este valor de aquí lo va a repetir 7 veces, ¿ok? Y el vector de aquí, este vector de aquí, lo va a repetir tantas veces como pueda, sin importar si queda incompleto. O sea, aquí lo repitió una vez, aquí lo repitió otra vez, aquí otra vez, y aquí no le importó que quede incompleto, lo dejó ahí, lo corta ahí. ¿Estamos? Sí, no, él trata de mantener el largo de la mayor cantidad de datos que se tenga, que en este caso es la columna num. Nuevamente, para mostrar esto en RStudio, lo voy a copiar, ¿sí? Lo voy a ejecutar. Y ahí está. ¿Sí ven? Entonces, aquí pueden ver que hay 7 observaciones, la columna num, el 280 repetido y el vector que se repite 3 veces y aquí se trunca. Pero R les dice, oye, algo pasó. Él les da un mensaje de advertencia. No es un error, es un mensaje de advertencia. ¿Y qué les dice aquí? Mira, el ítem 3, ¿sí? El ítem 3 tiene tamaño 2, ¿sí? O sea, esto de aquí, ¿no? Este de aquí tiene tamaño 2. Pero el tamaño máximo de este data table es 7, ¿verdad? Que es este de aquí. El tamaño máximo es 7. Entonces, ¿qué les dice? Se dejó sin poner un ítem, ¿sí? Que es el 2 que no se lo puso aquí, ¿verdad? Eso lo está diciendo aquí. No se puso ese último ítem, ¿ok? O sea, R o el paquete data table genera el data table final hasta 7 valores y les da esa advertencia. Le dice, oye, ojo que el vector no se puso completo, ¿ok? Bien. Ahora, cuando nosotros ponemos entre paréntesis y el punto, estamos diciendo a data table que el resultado de esto de aquí va a ser un data table, ¿ok? Cada una de estas cosas que se separan por la coma corresponde a una columna del data table resultante, ¿ok? Pero data table tiene la potencia para yo no solamente tener como resultado de la expresión que se haga en J, el resultado de esto de aquí no necesariamente va a ser un data table, ¿sí? Por ejemplo, esto de aquí es un table. ¿Sí? Vamos a demostrar esto en RStudio. ¿Sí? Esperen, déjenme guardar esto de aquí. Déjenme guardar esto de aquí a un objeto. ¿Sí? Y vamos a ver qué estructura tiene ese objeto. Bien. Fíjense en primera instancia. Fíjense en primera instancia. Ahí. Fíjense en primera instancia la diferencia que hay en la salida de aquí versus la salida de acá.
Si ven, cuando el resultado es un data table, le sale 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, etcétera, ¿verdad? Y le salen las columnas de aquí. Acá no le salió ese 1, 2 puntos, 2, 2 puntos, 3, 2 puntos, etcétera. No, le salió directamente ABCF como un título, A1, B1, C3, D2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el comando table de rbase? Sí, el comando table es de rbase, no es de data table. ¿Sí? El comando table sirve para hacer tablas de contingencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí yo al poner este comando? Lo que estoy diciendo es que voy a hacer una tabla de contingencia de la columna ABCF. ¿Sí? Voy a repetir esto poniendo el DT1 arriba, solamente para mostrar. ¿Ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una tabla de contingencia. ¿Correcto? Aquí estoy haciendo una tabla de contingencia. ¿Qué significa eso? Que voy a comenzar a contar cuántas veces se repite cada uno de los valores de mi columna ABCF. Entonces, el A, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. El B, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. El C se repite 1, 2 y 3. Ahí está, 3 veces. Y el D se repite 1 y 2. Y ahí está, 2 veces. ¿Correcto? Bien, pero el resultado de las tablas de contingencia no son un data table. El resultado de las tablas de contingencia son un objeto de R de tipo table. ¿Sí ven? Entonces, si yo cojo y esta operación la guardo en un objeto y luego pregunto a R cuál es la estructura de ese objeto, R me va a decir, oye, eso de ahí es un table. ¿Estamos? Es decir, data table tiene la potencia de que lo que yo le ponga aquí no necesariamente me va a generar un data table. Puede ser cualquier otra cosa. ¿Ok? Si yo puedo generar cualquier otra cosa, ¿qué significa? Que yo incluso podría hacer gráficos a partir del data table. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un gráfico donde en el eje X va a tener el num y en el eje Y el valor del logic. ¿Sí? Entonces, obviamente el resultado de esto no puede ser un data table, es un gráfico. Fíjense. Déjenme aumentar esto de aquí para que se vea bien. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de DT-1 plot de num y logic? El resultado de esto es este gráfico de aquí. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, que quede claro que en la J no solamente yo puedo hacer cálculos cuyo resultado sea una tabla, un data table, sino que puedo hacer cálculos cuyo resultado sea cualquier otro objeto de R, una tabla, un table, un gráfico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, entonces, si yo en la parte J de data table puedo hacer cálculos con las columnas, me falta la otra parte, es qué tal si yo puedo hacer esos cálculos para los grupos de datos. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? Yo no quiero el total de afectados de coronavirus del país. Yo quiero ese total por ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago un group by para los que saben SQL o group by para los que están familiarizados con el Tidyverso, con la lógica del Tidyverso. Bien, ese group by de SQL o ese group by de la lógica del Tidyverso se lo hace en la parte by del data table. Es decir, ¿qué dijimos hace un rato? Bueno, no hace un rato, ayer. ¿Qué dijimos? Que el data table tenía 3 partes, ¿no? I, J y by. ¿Correcto? Entonces, ayer aprendimos I,
que era para filtrar filas o para ordenar la data. Aprendimos ayer J, que era para seleccionar columnas, y hoy estamos aprendiendo que J también es para hacer cálculos de las columnas. Y ahora lo que queda es by. Este by, ¿qué me permite hacer? Me permite hacer que estos cálculos que yo estoy haciendo en J se hagan para cada grupo que yo defina aquí, en la parte by de data table. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar otra vez el DT1, ¿sí? Y vamos a calcular lo mismo que estábamos calculando hace un rato, o sea, la suma de la columna num y la cantidad de observaciones, pero ahora esto lo vamos a hacer en función de la columna ABCF, ¿sí? Lo vamos a hacer en función de la columna ABCF. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar esto, ¿sí? Y sale esto en data table. Ok, ¿qué estoy diciendo? Bien, en la parte I no tengo nada, es decir, voy a trabajar con el data table completo, no voy a hacer ningún filtro. En la parte J, ¿qué tengo? En la parte J tengo dos cálculos, la suma del número y el largo del número, que significa la cantidad de observaciones. Y luego en la parte by digo, ok, quiero que hagas esto de acá arriba, quiero que lo hagas en función de la columna ABCF. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener mi data table dividido de esta manera. Este va a ser un grupo, ¿sí? Este va a ser otro grupo, ¿sí? Este de aquí con este de acá, con este de acá va a ser otro grupo, ¿verdad? Y este de aquí con esta fila de acá va a ser otro grupo. ¿Estamos? Entonces, en el grupo rojo, ¿qué tengo? Tengo una sola fila y el valor de num es 10. Entonces, en el grupo rojo que corresponde a la A, la suma va a ser 10 y tengo una sola fila. En el grupo azul, que corresponde al B, tengo también solamente el valor de 20, una sola fila. Entonces, el B va a tener el valor de 20, una sola fila. El grupo C, que corresponde a lo verde, tengo 30, 50 y 70. Entonces, la suma va a ser 30 más 50, 80, más 70, 150. Entonces en el C tengo 150, ¿verdad? Que está aquí. Y tengo tres filas, tres observaciones. ¿Ok? Y finalmente el grupo D son dos observaciones, 40 y 60. Entonces 40 más 60 va a ser 100, ¿verdad? En el D voy a tener 100. Y tengo dos observaciones. ¿Estamos? Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho? Estos cálculos aquí del total y la cantidad lo hemos hecho para cada grupo que resulte según la columna ABCF. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esto de aquí... perdón, aquí. Los grupos retornan en orden de aparición. ¿Sí? Los grupos retornan en orden de aparición. Ya. Luego de esta parte voy a dar unos minutos para preguntas. Sí. Luego de esta parte voy a dar unos minutos para preguntas. Bien. Entonces, ya hemos aprendido para qué se utiliza la parte by del data table. Bien. Entonces, si ya puedo yo agrupar por una sola columna, ¿qué tal si agrupo por varias columnas? ¿Sí? Entonces no quiero agrupar la cantidad de contagiados solamente por provincia, sino que quiero por provincia y ciudad también. Entonces ahí lo que estoy haciendo es haciendo los cálculos, agrupando mi set de datos por dos variables. ¿Ok? Entonces en este caso vamos a agrupar el set de datos por dos variables, por ABCF y por ABC. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué resulta en esto de aquí. Vamos otra vez a mostrar el DT1 y vamos a ejecutar lo mismo de arriba, la suma y la cantidad de observaciones, pero ahora estoy viendo
las combinaciones de estas dos columnas, ABCF y ABC. Entonces, aquí, ¿cuántos grupos vamos a tener? Tenemos aquí este grupo, ¿no? AA. Este de aquí no se repite más, ¿sí? Tenemos este otro grupo, BB, que tampoco se repite más. Tenemos este otro grupo, CC, que se repite acá también abajo, ¿sí ven? El grupo CC. Tenemos el grupo DD, que no se repite. Y se me acabaron los colores. Tenemos el grupo EC y el grupo BD, ¿sí? Es decir, todos los grupos, excepto el CC, excepto este de aquí, todos los grupos tienen una sola observación, ¿sí? Entonces, cuando vemos acá los cálculos, vamos a ver el grupo AA, que es el grupo que está en rojo. Tengo una observación, que es la de aquí, 10, por tanto suma 10, una sola observación, ¿sí? El grupo BB, también tengo una sola observación, que es la de aquí, que es el 20, suma 20, por tanto, una sola observación. El grupo CC, ¿sí? Está en verde, tengo dos observaciones, el 30 y el 70. Entonces 30 más 70 da 100 y 2, que son la cantidad de observaciones. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Es decir, yo puedo agrupar los cálculos también por más de una columna. ¿Ok? Y también yo podría coger y hacer cálculos en la parte by del data table, ¿sí? Es decir, aquí, cuando hacemos esto, estamos diciéndole a data table que voy a agrupar por dos columnas. ¿Y él qué hace? Me pone las dos columnas como columnas nuevas en mi objeto final, ¿correcto? Entonces tengo aquí las dos columnas que salen del by, ¿correcto? Y tengo acá las dos columnas que salen de la parte J, que son los cálculos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo no quisiera dos columnas aquí? Yo quisiera más bien una sola columna, ¿sí? Yo quisiera más bien una sola columna que sea la concatenación de la columna ABCF con la columna ABC. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quisiera eso? ¿Sí? Yo lo podría hacer en dos partes, ¿verdad? Yo podría coger esto de aquí, hacerlo primero y luego en una segunda parte hacer este cálculo, ¿verdad? Pero Data Table permite recibir cálculos en la parte byte también, ¿sí? Aquí él permite recibir cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy creando aquí? Estoy creando una variable nueva que va a ser var, ¿sí? Y esta variable, ¿qué va a tener? Va a tener el valor de ABCF unido, ¿verdad? Por eso el paste, unido con el valor de ABC. ¿Y qué va a ir en medio de estos dos? Va a ir este separador, que es el más. ¿Correcto? Entonces voy a hacer esto de aquí y lo voy a mostrar en RStudio. Lo voy a mostrar en RStudio. ¿Sí? Y fíjense en lo siguiente. Fíjense que los valores de aquí, 10, 20, 100, 10, 20, 100, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Todos esos valores son idénticos. ¿Correcto? Pero en cambio, mientras que acá yo tenía las dos columnas, porque yo estaba mostrando las dos columnas, acá abajo no. Acá abajo tengo una sola columna, ¿sí? Una sola columna que es el resultado de hacer este cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Concatenar ABCF con ABC usando como separador el más. Entonces, en lugar de tener A
en dos columnas, acá tengo una sola columna con el valor A más A. En vez de tener B y B, tengo B más B. Y así también tengo C más C, D más D, C más E y D más B. ¿Sí? En lugar de tener D y B. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, si yo quisiera hacer, déjenme mostrarlo para explicarlo luego. Entonces, voy a mostrar el de T1 y este de aquí, ¿sí? Ahí estamos. ¿Qué significa esto de aquí? Significa que yo voy a dividir el num para 4, pero mi resultado va a ser el residual. Es decir, 10 dividido para 4 es 2, ¿verdad? ¿Cuánto y es 2? ¿Y cuánto queda de residual? 2. 20 dividido para 4 es 5. ¿Cuánto queda de residuo? 0. 30 dividido para 4 es 7. ¿Cuánto queda de residuo? 2. ¿Verdad? 40 dividido para 4 queda de residuo 0. 50 dividido para 4 da 12 con residuo 2. 60 va a ser 0 y 70 va a ser 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo estoy creando una nueva variable que es igual al mod o al residuo de la división de la columna número para 4. ¿Qué valores toma esto? Toma dos valores. El valor de 2, ¿verdad? El valor de 2, ¿correcto? Y el valor de 0. Entonces, ¿cuántos grupos yo voy a tener en mi data table final? Solamente dos grupos. El grupo cuyo valor es 2 y el grupo cuyo valor es 0. Y luego hago los cálculos. Ok, con el grupo cuyo valor es 2, tengo el 10 más 30 es 40, más 50 es 90, más 70, 160. ¿Cuántas columnas, cuántas filas tengo? 4. 4 filas. Y lo mismo para el grupo del 0, ¿verdad? Tengo 20 más 40 es 60, más 60, 120, ¿verdad? ¿Y cuántas filas tengo? 3 filas. ¿Ok? Entonces, aquí hemos demostrado que en el by yo tengo primero que yo puedo hacer agrupaciones cogiendo las columnas tal cual de mi data table que estoy analizando o que estoy usando, ¿sí? O puedo coger y hacer cálculos con las columnas de mi data table y en función del resultado de ese cálculo que vaya la agrupación, ¿sí? Cálculos sea en texto o sea de números, ¿sí ven? Y en función de ese resultado va a hacer los grupos resultantes. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero retornar el primer y el último valor de mi data table? ¿Sí? ¿Qué sucede si yo quiero retornar el primer y el último valor de todos los grupos de mi data table? ¿Sí? Lo que haría sería hacer el hit de la columna que quiero, coma 1, y el tail de la columna que quiero, coma 1. ¿Sí? Es decir, si yo hago esto de aquí, ¿qué es lo que estoy retornando? Estoy retornando el primer y el último valor de la columna num, ¿sí? Según ABCF. ¿Estamos? Entonces, veamos. Muestro el data table 1 y vamos a ver qué sucede aquí. ¿Qué estamos haciendo? Bien, vamos a calcular en la parte J el primer valor, ¿verdad? Por eso el head, y el último valor, por eso el tail. ¿Ok? ¿En función de qué? En función de la columna ABCF. La columna ABCF está acá. ¿Cuántos grupos tiene? Tiene el A,
el B, el C y el D, ¿verdad? Ok, entonces en el grupo A, ¿cuál sería el primer valor de num? Sería 10. ¿Y cuál sería el último valor de num? 10 mismo, ¿verdad? Pero como es solamente un valor, es el mismo. Vamos al grupo C, que sí tiene más. ¿Cuál es el primer valor del grupo C? 30. Entonces acá se muestra el 30. ¿Cuál es el último valor del grupo C? 70. Entonces acá se muestra el 70. ¿Estamos? Entonces aquí pueden ver que se pueden hacer unas cosas un poco más extrañas, por así decirlo. ¿Ok? Podría hacer lo mismo sacando los dos primeros valores y los dos últimos valores del grupo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en lugar de poner que voy a coger el primer valor de arriba y el último valor, ¿sí? Lo que hago es poner que voy a coger los dos primeros valores y los dos últimos valores. Entonces, si hago esto, y solamente me voy a centrar ahorita en el grupo C, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? El grupo A se me muestra solamente una vez, ¿verdad? Porque como solo tiene una fila, los dos primeros valores va a seguir siendo esta fila y los dos últimos valores va a seguir siendo esta fila, ¿no? Por eso me muestra aquí solamente esto. Y lo mismo pasa con el grupo B. Pero en el grupo C, fíjense, en el grupo C, ¿yo qué tengo? Tengo una fila, dos filas, tres filas. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros valores de esto de aquí? 30 y 50. Si ven acá, 30 y 50. Y me repite C dos veces. ¿Ok? ¿Y cuáles son los dos últimos valores de esto de aquí? 50 y 70. Y aquí tenemos 50 y 70. ¿Sí ven? Entonces aquí tengo los dos primeros valores del grupo C y acá tengo los dos últimos valores del grupo C. ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿qué sucedería? O bueno, aquí este de aquí es un ejemplo donde ya estamos haciendo todo a la vez. ¿Qué estamos haciendo aquí? Del data table 1 quiero solamente quedarme con las filas cuyo ABCF sea B o C, ¿sí? Esté en B o C, ¿sí? Y con esas filas yo voy a sumar el valor en num y voy a contar la cantidad de datos, ¿sí? Entonces me sale en B, que ya veíamos que teníamos solamente un dato, 21, y en C me sale los tres datos que suman 150 y da aquí 3, ¿sí? No lo voy a, bueno, sí lo voy a hacer para que quede demostrado que efectivamente sale así. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, ustedes ya han aprendido a usar el I, ¿verdad? El I, que es para filtrar filas y para ordenar datos. El J, que es para seleccionar columnas o para hacer cálculos. Y el by, que es para los cálculos que están en J, hacerlos agrupados en función de lo que definamos aquí. ¿Estamos? Entonces ya ahorita ustedes conocen la sintaxis IJBY de data table. ¿Ok? Bien. Data table permite saltarse el punto y paréntesis si es que solamente tenemos un argumento en J y en byte, ¿sí? Yo sinceramente no lo recomiendo porque de aquí a mañana se olvidan de poner el punto y paréntesis en otras cosas y pueden tener errores. Entonces yo prefiero siempre poner el punto y paréntesis, ¿sí? Pero data table lo permite. Ok, entonces aquí vamos a hacer una pausa de 2 minutos, ¿sí? O 3 minutos para responder preguntas que tengan, ¿sí? Pueden abrir el micrófono, ¿sí? Y plantear la pregunta, ¿sí? Antes de esto, déjenme leer el chat
Déjenme leer el chat para ver qué preguntas han planteado. ¿Sí? Está... Par es el nombre que le estás asignando a la variable, no variable 1, sí. Cuando hicimos esto de... Cuando estábamos demostrando que las filas resultantes del data table eran iguales al total de las filas, al total de las mayor cantidad de filas que teníamos, sí, aquí este par era el nombre que le daba a la nueva columna que estaba calculando, valga la redundancia, ¿sí? ¿Se puede ordenar o hacer order by ascendente y descendente? Sí, eso lo vimos ayer. Eso se hace en la parte I. Déjenme regresar a donde estábamos. Estábamos aquí. Ya, estamos en la diapositiva 66. Para responder lo que comentaban. Aquí, entonces yo por ejemplo tengo el data table 1. Ese es el data table 1. Si ven, aquí yo no tengo ordenado, el ABCF no está ordenado, ¿sí? Yo puedo coger y este data table 1, ordenarlo, de forma ascendente, ¿sí? De esta manera, ¿sí ven? Entonces aquí las C las tengo juntas, ¿sí? Sí, esto lo vimos el día de ayer, ¿ok? Entonces pueden verlo en el video que está en YouTube del día de ayer. Está en el canal de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Así como se concatenaron dos columnas, se puede coger y separar una columna en dos. Debería poderse, si no, no debería haber problemas. Es que no sé cuál separar de aquí. En esa parte de ahí estás separando las columnas. Sí. ¿Puedes especificar cuál, o sea, digamos, yo quisiera que el separador fuera una coma en cierto caso, ¿cómo le especificas? Espérate, déjame crear otro data table, sí, porque como no tenemos aquí una columna que nos permita hacer eso, no puedo hacer el ejemplo. Déjame crear otro data table, sí, donde tengamos y aquí le vamos a poner, por ejemplo, A, A, B, B, C, C, y D, D. Solamente cuatro filas. Perdón, aquí es con igual. Y acá vamos a poner una columna numérica que va a ser una secuencia del 1 al 4, ¿sí? Ya aquí tenemos el data table 2, que es esto, ¿correcto? Bueno, escapa un poco al
al objetivo del curso porque Data Table per se no tiene un comando para eso, pero sí hay otro paquete que es el Stringer. Les recomiendo a todos los que tengan que hacer cálculos con texto. Stringer tiene muchos comandos, ¿sí? Entonces uno es split, ¿sí? ¿Sí? Entonces split, yo estoy aquí haciendo, voy a crear la columna, voy a separar la columna ABC, ¿sí? En función de la coma, ¿ok? Perdón, déjenme cargar el paquete que no lo puedo llamar así nomás. Creo que te faltó correr en la consola el paquete para que se cargue. Ya lo cargué. Ah, carajo, ¿qué? Ok, ahí sería. Este es el que te permite, déjame quitarle esto. Este es el que te permite cortar, ¿sí ves? Pero faltaría ponerle aquí algo que te permita llenarlo a dos columnas de un mismo data table, ¿sí? Eso lo vamos a ver despuesito, no me quiero adelantar esa parte, ¿sí? Ok, déjame ver una última pregunta. Chévere, gracias. Listo. Pero en todo caso el comando es este de aquí, ¿no? str split fixed. Este de aquí te va a cortar esta columna en función de las comas y te va a dejar dos columnas, ¿sí ves? Te deja dos columnas como resultado y te corta la columna de acá en función de las comas. Por eso te puso la A y el A acá. ¿Ok? Ok, otra pregunta. Se puede realizar filtros y mutate. Ok, filtros ya lo vimos. El filtro se lo hace aquí en la parte I del data table. Eso lo vimos ayer. Lo pueden ver en el video que está en el canal de YouTube ayer. Y mutate es lo que vamos a ver justo después. O sea, justo las siguientes diapositivas tiene que ver con mutate. En el argot del Tidyverso, lo que acabamos de hacer aquí. Correspondería a hacer lo siguiente. Déjenme cargar el Tidyverso para... Solamente es para mostrar, ¿no? No es necesario que ustedes lo hagan si es que no tienen ese paquete cargado, ¿sí? Pero en el argot del Tidyverso, ustedes lo harían de esta manera. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces la parte I iría dentro del comando filter del Tidyverso, ¿sí? Estamos, la parte J que está aquí, como son cálculos, iría dentro del comando summarize del Tidyverso, ¿sí? Y la parte by que está aquí iría dentro del comando group by del Tidyverso. Group by.
A, B, C, F. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos esto de acá arriba, ¿sí? Y ejecutamos esto de acá abajo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Esto de aquí es la parte filter, esto de acá es la parte del summarize y esto de aquí sería la parte del group by. ¿Sí ven? Da el mismo resultado. Entonces sí, se puede hacer filtros. Todavía mutate no lo hemos visto, lo vamos a ver enseguida. Sí, pero sí, esa sería como que la contraparte de los mismos comandos o hacer las mismas operaciones usando el tdverso. Bien, entonces creo que no hay más preguntas. Vamos a seguir. Segunda parte, o otra de las cosas interesantes que tiene DataTable es que ustedes pueden concatenar operaciones. ¿Sí? Ustedes pueden concatenar operaciones. ¿Qué significa eso? Significa que yo podría ir juntando varias veces los corchetes para ir haciendo operaciones sobre mi data table resultante de la operación anterior. Es decir, esto de aquí, este primer corchete con mi data table me va a resultar ¿en qué? En otro data table, ¿verdad? Esto de aquí va a ser otro data table, digamos con data table prima, porque es un data table que ya tiene alguna operación hecho. ¿Ok? Entonces, a este data table prima yo le puedo aplicar estas operaciones. Entonces, esas operaciones con ese data table modificado me va a dar ahora otro data table, ¿sí? Un data table, digamos que con dos primas. Y entonces a este data table segundo yo le puedo aplicar estas otras operaciones, ¿correcto? Y eso me va a dar a su vez otro data table, ¿sí? Que sería, digamos que el tercer data table, ¿sí? Y a ese data table le puedo hacer otras operaciones y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que si yo con un solo corchete no puedo resolver el problema que estoy analizando, entonces yo puedo sin problema agregar más corchetes, ¿sí? Agregar más operaciones a ese resultado, sin necesidad de guardar el objeto sin necesidad de guardar el resultado a algún objeto. Es decir, yo no debería hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo no necesito guardar esto en un data table 2 y luego abajo coger data table 2 y JK y eso a su vez guardarlo en un data table 3. No, yo simplemente no hago esto, sino que estas operaciones aquí las concateno acá. ¿Ok? Eso es otra de las características de data table. Yo puedo concatenar las operaciones, puedo concatenar los IJK, ¿sí? Entonces, como les decía, evito el ciclo de estar calculando, asignando, ¿sí? Puedo de esta manera ordenar los resultados, por ejemplo. Es decir, yo puedo hacer aquí cálculos y en mi segundo corchete ordenar el resultado, ¿sí? A lo mejor aquí estoy haciendo la suma de una variable y quiero que eso de ahí se salga de mayor a menor. Entonces en la segunda parte del cálculo hago que esa variable se ordene de mayor a menor, ¿sí? Y además yo puedo hacer de esta manera cálculos sobre variables que haya creado en la primera sección. Es decir, si acá yo quiero, por ejemplo, que estoy sumando una variable y yo quiero además que sobre esa suma calcular el porcentaje de participación, por ejemplo, entonces esa participación la calcularía en la segunda parte de los cálculos, porque ya en la primera calculé la suma. No sé si me expliqué bien,
Si no, estoy seguro que con los ejemplos que vamos a hacer a continuación va a quedar mejor explicado. ¿Ok? Bien. Entonces, por ejemplo aquí, esta primera parte, ¿qué es lo que hago aquí? Lo que ya hemos hecho desde hace rato, sumar los num y hacer la cantidad de observaciones, ¿sí? En función del ABCF, ¿ok? Entonces, resulta en eso. Pero ¿qué sucedería si yo quisiera que esto de aquí esté ordenado de forma descendente? ¿Sí? Entonces, agrego, si ven, agrego otro corchete. Estoy agregando otro corchete. Y en este otro corchete estoy en la parte I ordenando mis resultados de forma descendente, según la columna ABCF. Entonces, ejecuto eso. Y si se dan cuenta, acá tenía ABCD, ¿sí? Y mientras acá tengo DCBA. ¿Estamos? Entonces, concatenar los corchetes, primera utilidad, ordenar los resultados. Ahora yo podría también concatenar operaciones, ¿sí? Entonces, yo podría, por ejemplo, calcular el rango de mis observaciones, haciendo la resta entre el máximo y mínimo. Entonces, en una primera instancia, con los primeros corchetes, yo calculo estos dos valores, mínimo y máximo. ¿A qué van a ser igual? Al mínimo el mínimo valor del número o de la columna num, y máximo va a ser el máximo valor de la columna num, ¿sí? Entonces, para A y B, que tengo solamente un valor, el mínimo y máximo es igual, ¿no? 10, 10, 20, 20. En C tengo el mínimo 30 y máximo 70, y en D tengo el mínimo 40 y máximo 60. ¿Ok? Y entonces yo quiero solamente tener la columna ABCF y el rango. Entonces, en un segundo corchete, calculo, dejo la columna ABCF y calculo el rango, que va a ser el máximo menos el mínimo. ¿Sí ven? Si aquí tengo el rango de A0, el rango de B0, porque el mínimo y el máximo son los mismos, pero en C tengo 70 menos 30, 40, y en D tengo 60 menos 40, 20. ¿Estamos? Entonces, la segunda utilidad de concatenar las operaciones es justamente que yo puedo calcular nuevas variables que utilizan las variables creadas en el corchete anterior. ¿Sí? Creo una variable que reutiliza las variables creadas en mi anterior corchete, ¿sí? En mi anterior conjunto de operaciones. ¿Ok? Entonces, supongamos que queremos calcular la participación acumulada de la columna num, ¿sí? Agrupado por ABCF, ¿sí? Queremos calcular la participación acumulada de la columna num agrupado por ABCF. Es como que si esto fuera las ventas y esto aquí fueran locales, ¿sí? Entonces quiero la participación de cada una de estas ventas acumulada, sí, participación acumulada, pero en función de cada local. ¿Ok? Entonces, nuevamente voy a mostrar la columna DT1 para siempre tenerla en mente, qué valores tiene, y vamos a hacer eso de ahí. Entonces,
Como quiero la participación acumulada, yo lo primero que debería hacer es ordenar, ¿verdad? Ordenar mis datos en función de la columna num, ¿sí? Deberíamos ordenar de mayor a menor, en realidad, ¿sí? Normalmente la participación acumulada se calcula poniendo primero lo más grande y luego los valores más pequeños. Pero eso depende del problema, ¿no? Y luego, ¿qué digo? Ok, voy a dejar la columna num tal cual, ¿sí? Voy a tener el total de la columna num y voy a calcular la columna acumulada, que va a ser el cum sum, la suma acumulada de la columna num, ¿ok? Y esto lo voy a hacer según la columna ABCF, ¿ok? En otras palabras, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como yo estoy ordenando primero de mayor a menor por la columna num, entonces, ¿qué sucede? Esto va arriba, ¿verdad? Entonces, él me va a mostrar primero el grupo C. Ok, aquí está el grupo C. El grupo C, ¿cuál es la columna num? La columna num sería 70, 50, 30, ¿verdad? 70, 50, 30, porque está ordenada de mayor a menor. ¿Cuál es el total de la columna num? Total 70 más 50 más 30 es 150. Hasta ahí no hay nada nuevo. Y acum es la suma acumulada de la columna num. Ok, entonces 70, 70. 50. 70 más 50, 120. 120. Y 70 más 50 más 30, 150. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hemos ordenado de mayor a menor por num, ¿correcto? Y estamos presentando la columna num, calculando la columna total y calculando una columna de suma acumulada. En D sería 60-40, el total es 100 y la suma acumulada sería 60-100. Y en B y A, como solo tienen una columna, perdón, una fila, solamente nos presenta esa misma fila. ¿Estamos hasta ahí? Ok, pero hasta aquí nosotros no hemos calculado todavía la participación acumulada, ¿sí? La participación acumulada, ¿a qué sería igual? La participación acumulada sería a cum, ¿verdad? Lo que tenemos en la columna cum, que es la venta, perdón, que es el valor acumulado, sobre lo que está en la columna total, ¿sí? Eso sería la participación acumulada, ¿sí? La división de esto para esto, ¿sí? Por eso es que en una primera etapa hemos calculado estas dos variables. Entonces, en la segunda parte, para ya calcular la participación acumulada, justamente hacemos esto. Cogemos y dividimos la columna acum para el total, ¿sí? Entonces, aquí está. Perdón, acá tengo que ordenarlo en negativo, ¿sí? Voy a correr tanto lo de acá arriba como lo de acá abajo. Ahí está. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya en el segundo corchete que dijimos, nos vamos a quedar solamente con la columna num, ¿verdad? Solamente con esta columna que estaría aquí. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la columna acum para el total. Entonces tengo 70 para 150, 120 para 150 y 150 para 150, ¿no? Tengo 0.46, 0.80 y 100, ¿no? 60 para 100, que sería 0.6, y 100 para 100, 20 para 20 y 10 para 10, que sería 1, 1 y 1. ¿Estamos? Entonces, aquí hemos calculado esta columna que depende de lo que se hizo en el corchete anterior. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, nuevamente, aquí lo que hemos hecho es concatenar operaciones. Concatenar operaciones. Ok. Pero ahora fíjense en algo.
yo tengo, si yo quiero mantener la columna original, yo tengo que ponerla aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese querido solamente estas dos columnas? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese querido todas las columnas originales de mi data frame, de mi data table de acá arriba, ¿sí? Y a este data table agregarle la columna participación acumulada, ¿sí? Yo debería haber escrito entonces ABCF, NUM, total y ACUM. Todas esas cuatro las hubiese tenido que escribir aquí, ¿verdad? Según lo que hemos aprendido hasta ahora. Ok, pero resulta que hay otra cosa más en Data Table que se conoce como asignación por referencia, ¿sí? Asignación por referencia, ¿sí? Antes de esto, si ustedes se dan cuenta, los que conocen R un poco a detalle, saben que en R tenemos asignaciones y expresiones, ¿correcto? Esto de aquí, cuando nosotros ejecutamos algo, ¿sí? Y no lo estamos guardando a ningún objeto, esto se conoce como una expresión. Mientras que cuando nosotros ejecutamos algo y lo guardamos a un objeto, ¿sí? Esto de aquí se conoce como una asignación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo que hace R es evaluar lo que está en la parte derecha de esta flecha y ese resultado lo guarda en un objeto que en este caso es el objeto de T1 cálculo. ¿Ok? Es decir, todo lo de acá es una expresión que se calcula y se muestra el resultado en la pantalla, mientras que lo de acá abajo es una asignación que calcula lo que está en la parte derecha y lo guarda en el objeto de aquí. ¿Sí? Por eso es que cuando yo ejecuto lo de arriba, automáticamente se muestra en pantalla, mientras que si yo ejecutase esto, lo que va a pasar es que acá abajo se va a guardar un nuevo objeto. ¿Sí ven? Acá abajo se crea este objeto de aquí. ¿Ok? Este objeto que tiene 7 observaciones y dos variables, ¿no? Que es correcto, ¿no? Aquí teníamos 7 observaciones y 2 variables. ¿Estamos hasta ahí? Ok. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a algo que se conoce como asignación por referencia, ¿sí? ¿Qué son las operaciones o las asignaciones por referencia? En Data Table, aparte del comando punto, tenemos el comando dos puntos igual, ¿sí? Este comando permite agregar, modificar o eliminar columnas por referencia, ¿sí? ¿Qué significa por referencia? Significa que R no realiza una copia del objeto, ¿sí? Sino que en la misma porción de RAM que estaba utilizando antes, sigue usando esa de ahí para hacer los cálculos. ¿Ok? En otras palabras, por default, R, digamos que esto es su memoria RAM, ¿sí? Digamos que esto de aquí es su memoria RAM, ¿ok? Cada vez que nosotros hacemos lo siguiente, cada vez que nosotros hacemos esto, cada vez que creamos un objeto dentro de R, ese objeto tiene que alojarse en una o varias porciones de la memoria RAM. ¿Estamos? ¿Sí?
Cada vez que hacemos eso, el objeto tiene que alojarse en una o varias porciones de la memoria RAM. Me debo ir a bañar. Pero es que estoy sola. ¿Ok? Bien. La idea de la asignación, o bueno, perdón, antes de esto de aquí. Cuando ustedes siguen cuando ustedes hacen lo siguiente, df2, algún cálculo de df1, ¿sí? Cuando ustedes hacen esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace R? Este df1, ¿sí? Este df1 lo carga aquí, lo calcula y entonces este df2 resultante lo vuelve a guardar en otras porciones de memoria. ¿Ok? Pero muchas veces ustedes hacen esto de aquí simplemente, por ejemplo, para crear una nueva columna de df1, ¿sí? Entonces, muchas veces en R es común que yo haga lo siguiente. df1 nueva columna, que va a ser igual a X cosa. Cuando hacemos esto en R, lo que hace R es nuevamente, coge el df1, lo carga a memoria, lo carga aquí, y este nuevo objeto resultante lo vuelve a guardar en otras porciones de memoria. ¿Ok? Y eso es justamente lo que hace que muchos cálculos en R sean un poco lentos y pesados. ¿Sí? Bien. La asignación por referencia o las operaciones por referencia es la forma de trabajar por default de Python en realidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que nuevamente esta es la memoria RAM, ¿sí? Esta es la memoria RAM. Si ustedes tienen aquí en unas porciones de la memoria RAM tienen el df1, ¿sí? Tienen su objeto, ¿sí? La idea es que cuando ustedes hacen esto de aquí, ¿sí? No se... caramba. No se preocupen por la sintaxis, que eso lo van a aprender en un momento. ¿Sí? La idea de esto de aquí, ¿sí? Es que esto de aquí le dice a R que las operaciones que vamos a hacer son por referencia. ¿Y qué significa que es por referencia? Significa que R va a coger efectivamente esta porción de memoria RAM, la va a cargar aquí, va a hacer el cálculo y el resultado lo sigue guardando ahí mismo. ¿Ok? Es decir, no hace una copia y lo guarda en otro lado, no. Él sigue utilizando el mismo objeto, si es necesario guarda un poquito más, pero sigue usando lo que ya estaba. ¿Ok? Significa que ustedes se olvidan de estar haciendo copias del mismo objeto cada vez que hacen una operación, que es como R trabaja por default, ¿sí? No, acá en Data Table no, él por default hace las cosas por referencia. Y esa justamente es lo que está detrás de la rapidez de Data Table. Bueno, por un lado esto y por otro lado unas optimizaciones que hace Data Table en C. Pero esto es muy importante, ¿sí? También es parte de lo que está detrás de la velocidad que hay en Python. Hay unos tests donde se compara Data Table con el Pandas de Python y Data Table es más rápido, ¿sí? Entonces, bueno. Ok, si quieren aprender un poquito más de esto de aquí, les dejo un link aquí, ¿sí? Hace mucho tiempo, cuando recién yo estaba aprendiendo Data Table, esta parte de entender qué es por referencia y qué no es por referencia era un medio complicadona. Entonces me tocó meterme en algunos links para entenderlo bien, y este fue uno de los que
mejores explicaban esta parte, ¿sí? Entonces se los dejo ahí para que lo puedan ver, si es que quieren aprenderlo mejor. Ok, entonces nuevamente, con el 2 puntos igual, yo hago asignaciones por referencias, ¿ok? Y esto implica que mis operaciones son más rápidas y demás. No estoy haciendo una copia del objeto. Y yo esto de aquí lo puedo usar en J, ¿sí? Lo puedo usar en J. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Supongamos que yo quiero en el Data Table 1, que es el que estamos utilizando, quiero agregar una nueva columna donde yo tenga la suma total de la columna num, ¿sí? Entonces, como yo quiero agregar una columna, ¿sí? Yo ya no hago el punto y paréntesis, no, yo ahora voy a utilizar la asignación por referencia. Como es una sola columna, yo hago total 2 puntos igual suma de la columna número, ¿ok? Y así como hace un rato en el punto paréntesis yo podía hacer los cálculos agrupando por algo, aquí igual. Yo hago el by punto ABCF. Es decir, ¿qué quiero? Quiero sumar la columna número, que esta columna se agregue a mi data table original, ¿sí? Pero a su vez que este cálculo se haga en función de los valores de la columna ABCF. Ok, ¿qué significaría esto? Vamos a hacerlo en el RStudio para que quede mejor entendido, ¿sí? Mostramos el Data Table 1 y hacemos el cálculo y mostramos otra vez el Data Table 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como estoy haciendo por referencia, esta columna total se agrega a mi Data Table 1. ¿Sí ven? Por eso es que aquí tengo las columnas que tenía originalmente y la columna total. ¿Estamos? Ok, ¿a qué es igual la columna total? La columna total es igual a la suma del num. Bacán. Pero adicional de esto, esta suma se la va a hacer en función del ABCF. Entonces, nuevamente, tengo A, tengo B, tengo C, que tiene 3 valores, ¿sí? Y tengo D, que tiene 2 valores, ¿sí? Entonces, en A y B, el sum va a ser 10 y 20, ¿sí? 10 y 20. En C, ¿cuál va a ser la suma? Va a ser 30 más 50 más 70, que da 150. Entonces, fíjense que cada vez que yo tengo C, la columna total da igual a 150, ¿sí ven? Y en D la suma es 100, porque es 40 más 60. Tengo en D siempre la columna, el valor de 100. ¿Ok? Entonces, esto para el argot del tidiverso. En el argot del tidiverso, esto vendría a ser equivalente al mutate. ¿Sí? Esto vendría a ser equivalente al mutate en el argot del tidiverso, ¿sí? Nuevamente, ¿qué hago? Como estoy haciendo por referencia, estoy agregando una columna nueva a mi data table original, ¿sí? Esa columna nueva se rige a este cálculo que tengo aquí, pero a su vez este cálculo, tal como ya habíamos aprendido, yo lo puedo hacer en función de una columna que es la que me agrupa los valores, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es la asignación por referencia. ¿Estamos? Y si yo quiero hacer lo de hace un rato, de calcular el mínimo y el máximo, yo puedo coger de mi Data Table 1, calcular el mínimo y el máximo que hicimos hace un rato, nuevamente según el ABCF. Si hago esto y muestro mi Data Table 1, fíjense que yo sigo manteniendo la columna total que estaba acá arriba, ¿no? Entonces aquí yo agregué mínimo y máximo, ¿sí? Agregué mínimo y máximo,
pero mantengo todavía la columna total que calculé arriba. ¿Por qué? Porque yo ya esta columna total pertenece al Data Table 1. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Dos cositas para terminar el día de hoy. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí yo hice ya un cambio. Cuando te íbamos a calcular una sola columna, yo simplemente puse la columna, dos puntos igual, y el cálculo que quería hacer, ¿verdad? Pero acá abajo yo ya no quería calcular solamente una columna, no, acá yo quería calcular dos columnas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis cuando yo quiero calcular más de una columna? La sintaxis es la siguiente. Entre comillas pongo el dos puntos igual y luego abro paréntesis y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis hago los cálculos que quiero hacer, ¿sí? Para que quede más entendido, voy a dar un enter aquí. ¿Ok? Para que quede mejor entendido. Si yo quiero calcular más de una columna como asignación por referencia, ¿cuál es la sintaxis que debería hacer? Entre comillas, el dos puntos igual, luego abro paréntesis, cierro paréntesis, y dentro del paréntesis hago todos los cálculos que quiero hacer, utilizando el igual normalito y separando cada cálculo con la coma. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Esta de aquí es la sintaxis que yo particularmente recomiendo, es la que me parece a mí mucho más intuitiva, ¿sí? Pero tengo otra sintaxis que es esta de acá, ¿sí? Voy a copiarla acá abajo para ver las diferencias, ¿sí? Primero, voy a ejecutarlo para que vean. Bueno, es que ya están calculadas, así que en teoría ya no va a haber ninguna diferencia, ¿sí? Pero quiero que vean las diferencias entre las dos sintaxis, ¿sí? Acá, ¿qué estoy haciendo? Acá me estoy creando un vector de nombres, ¿sí? Aquí voy a tener un vector donde estoy llamando los nombres de las columnas. Y acá tengo en cambio una lista donde tengo los cálculos que corresponde a cada columna. Entonces, la columna min le corresponde el cálculo del min del número, y a la columna max le corresponde el cálculo del máximo del número, separado todo por comas, ¿verdad? ¿Sí? Acá vector y acá lista, ¿sí? Esta es otra forma de hacer la asignación por referencia. Si ven que aquí está el dos puntos igual, ¿sí? Pero particularmente no me gusta, prefiero mucho más esta de acá, así que en el resto del curso vamos a seguir utilizando esta asignación como está acá arriba, ¿sí? Me parece mucho más intuitiva esta forma de hacerlo versus esta forma de acá, ¿sí? Pero igual se las doy por si ustedes encuentran en algún tutorial o algún libro este tipo de forma de usarlo, ¿sí? Y bien, y para terminar, ok, ya hemos visto cómo crear columnas y hemos visto cómo crear nuevas columnas, cómo modificar columnas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero eliminar columnas? Simplemente, por referencia, hago que la columna sea igual a null. Entonces, si hacemos esto, vemos que ahora el Data Table 1 ya no tiene la columna total. ¿Sí ven? Se eliminó. ¿Ok? Si quiero eliminar más de una columna, ¿sí? Simplemente pongo aquí todas las columnas como un vector de texto y le doy
que sean igual por referencia a null. Y si ven, nuevamente la columna min y max ya no están, ¿no? Min y max por referencia las mandé a null. De esa forma yo eliminaría una o varias columnas en data table, ¿sí? Ok, esta sí es la última diapositiva del día de hoy. Modificar columnas por referencia, simplemente a la columna vieja le voy a dar el nuevo valor, no hay ningún problema, ¿sí? Si ven, aquí que estoy diciendo, num va a ser igual al valor anterior de num multiplicado por 10. Entonces, este 10 ahora se convierte en 100, este 20 se convierte en 200, este 30 se convierte en 300 y así sucesivamente. Es decir, la asignación por referencia en J permite modificar columnas. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí hemos finalizado lo que corresponde al día de hoy, ¿sí? Pueden hacer, vamos a hacer unos 5 minutos para preguntas. Si pueden abrir el micrófono para hacer sus preguntas. Bueno, a partir de ahora pueden hacer preguntas. Hola Néstor, tiene una pregunta. ¿Será que te puedo compartir pantalla? Ok, comparte la pantalla. Sí, veo tu pantalla actualmente. Vale, es que tengo una pregunta respecto a cases de designación. Es que en este libro yo había visto que cuando pues las columnas, cuando no se modificaban, se agregaba una, pues iba por referencia, pero tú dijiste pues, que se copiaba. Eso me puso confusión. Perdón. O sea, cuando tú dijiste que las columnas, ¿sí? Cuando modificabas en un data frame, digamos acá en esta parte, es decir, cuando se agregaba una columna al data frame, se creaba una copia en la memoria RAM, ¿sí? Pero digamos lo que yo sabía de R es que los data frames salen como apuntadores en cada parte del data frame, ¿me hago entender? Entonces me causa confusión. Cuando tú creas una nueva columna en el data frame y cuando tú haces esto, perdón, déjame compartir la pantalla. Ahí me confirman si se ve. Cuando tú haces esto, un data frame 1, cualquier cosa, siguiendo la lógica del tidiverso. Supongamos que tú haces todo esto de aquí y quieres guardarlo nuevamente en tu data table o data frame 1, digamos que quizás sean data frames, ¿sí? Esto de aquí, este data frame lo carga en memoria, hace los cálculos y lo asigna al data frame, ¿sí? Cuando tú utilizas este símbolo hasta donde sea, no sé si cambiaron algo últimamente, esto de aquí ya crea nuevamente un nuevo puntero en R, ¿sí? Entonces tú puedes aquí hacer algo tan simple como modificar una columna, ¿sí? Y esto de aquí internamente te crea un nuevo puntero, o sea, estás replicando el objeto dentro de R, ¿sí? Y es lo que hace que en muchas cosas R, o en algunas cosas R sea lento, ¿sí? Tengo entendido que Hadley-Wigman con el paquete tidiverso estaban tratando de resolver alguna de esas cosas, ¿sí? Pero así también hay cosas que ellos no lograron resolver, por eso es que
Luego sacaron el paquete, déjame confirmar el nombre, es cierto que les prometí tener el nombre, pero no lo recuerdo. Aquí está. En el dplayer, en el tDiverso original, ellos habían tratado de corregir ya algunas de estas cositas, pero tengo entendido que no lo hicieron completo. Entonces, como no se pudo todo, crearon este paquete de aquí, dtplayer, ¿sí? Que la idea es que tú escribas las cosas tal como lo has aprendido en el tDiverso, y internamente esto de aquí te lo traduzca a la lógica de data table, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? No sé, Roberto, si hay alguna pregunta en Facebook. Justo no pude no pude abrir el Facebook acá para estarlo siguiendo. A ver, déjame ver, dame un segundo. No, solamente pura felicitación al profe. Ok, bien, entonces muchas gracias con todos por habernos seguido el día de hoy. Mañana a la misma hora por el mismo canal. No se olviden seguir a las redes sociales de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Y bueno, así también este script lo voy a... Bueno, cometí la burrada de utilizar el mismo script. Lo voy a guardar y lo voy a reemplazar en el GitHub, ¿sí? Entonces, por si acaso alguien no siguió todo lo que se hizo, ¿sí? Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.